Programa 2. Representación de datos de forma tabular y gráfica. Construir la representación tabular y gráfica de los datos en categorías mutuamente excluyentes provenientes de una población o muestra para obtener una mejor comprensión del comportamiento de las poblaciones de objeto de estudio. ¿Qué onda, señora? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Mirani? Hola. Ay, yo pensé que ya no llegabas, ya es muy tarde. Perdón, es que vine a qué. ¿Qué? Que ya tengo aquí mis encuestas contestadas, ahí están mis 50. Ay, qué bien. Yo también ya tengo las mías. A verlos. Ya nada más nos falta contar, organizar y pues presentar los resultados. Para que veas que siempre voy un paso más adelante que tú, chécate lo que traigo. Mi computadora. ¿Computadora? ¿Y si mejor lo hacemos en el cuaderno? Pues claro, pero ¿qué tal si nos piden gráficas? Son mucho más fáciles de hacer con mi compu. Tienes razón, ¿eh? A veces me sorprendes. Chócalas. Oye, ¿por qué no vas organizando las encuestas para contabilizar los resultados mientras hago yo las tablas aquí en la compu? Me parece bien, pero ¿cómo las organizo? Pues ya había pensado, ¿qué te parece si lo divides por género? De un lado los de hombres y el otro los de mujeres. Y de esa forma podemos saber qué género musical le gusta a toda la gente, qué género musical le gusta a los hombres y qué género musical le gusta a las mujeres. Y esos datos también los podemos graficar, a ver. Ok, aunque la verdad es que las mujeres van a tener mejor gusto musical, ¿eh? Ya hasta crees si son bien rockeras como yo, o sea. Ya veremos, ya veremos. Todo estudio o investigación estadística que se realiza es una indagación sobre alguna característica o propiedad en los individuos, bien sean personas, animales o plantas, u otros objetos de interés. Esto implica obtener un conjunto de datos que nos permitirán analizar el comportamiento de la característica o propiedad estudiada en la población o muestra que se ha definido. Hola, ¿qué tal, amigos? La característica o propiedad de interés es la variable estadística y esta puede ser numérica o no, ya que los datos pueden ser categorías como por ejemplo hombre o mujer, colores, tipos de música, distancia, peso, tiempo y dinero, entre otras. Una vez que ya se ha definido el objeto de estudio, la manera de recopilar los datos e incluso si ya los obtuvieron, es necesario organizarlos, clasificarlos u ordenarlos. Para ello, es importante contar con métodos y recursos que nos permitan su manipulación y presentación para conocer así su comportamiento y tendencia. Las representaciones tabulares y gráficas brindan la oportunidad de presentar la información recopilada para analizarla e interpretarla, ya que pueden expresar de manera ordenada, sistemática, rápida y sencilla las tendencias o regularidades que tienen los datos. Las tablas de frecuencia permiten contabilizar y resumir la información. Por lo general, una tabla de frecuencias tiene los siguientes componentes. El título, en donde se incluye el objetivo del estudio. También describe la información más importante del estudio, como lo es la variable estadística de interés, la muestra o la población a quien corresponde la muestra, la fecha o periodo al que corresponden. Los encabezados de cada columna describen el tipo de información que se refiere en cada una. Puede incluir también las unidades de medida empleadas y el tipo de datos. El cuerpo de la tabla agrupa el contenido de la información. Por lo general, la primera columna contiene los valores de la variable, ya sean categóricos o numéricos, los cuales deberán ser siempre excluyentes, es decir, solo pueden contabilizarse en una sola categoría. En ese espacio, a partir de la segunda columna, aparecen las frecuencias asociadas a cada uno de los valores posibles de la variable. La primera corresponde a la frecuencia absoluta, es decir, al número de veces que se repite un mismo dato. También es posible incluir otras columnas donde aparecen las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas u otras que se requieran incorporar conforme al propósito u objetivo que se tenga en el estudio. En el final se registran los totales. Las notas de pie explican a detalle el contenido de la tabla. Por ejemplo, se especifica quién, cómo, cuándo y en dónde se recopilaron los datos. $48, 49 y 50. Listo, ya las organicé. ¿Tú ya terminaste la tabla de frecuencias absolutas? Ya, mira, chécatela, a ver qué te parece. A ver. Ay, te quedó muy bien. Así los datos son más fáciles de analizar e interpretar. Y déjame que te explique que...
espérame. Yo ya sé que sí. Aquí lo tengo en mi cuaderno, mira. Sí, aquí está. Nos habla de las frecuencias absoluta y relativa acumuladas. Precisamente, y necesitamos saber qué tipo de frecuencia estamos manejando. Pero antes de que te explique, déjame me lanzo por un café. Ay, sí, yo quiero un capuchino, por favor. Una de las primeras tareas de la estadística descriptiva son ordenar, clasificar y resumir los datos obtenidos en alguna investigación. Para ello, se concentran en tablas de frecuencia que pueden ser de los tipos absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada. Con el análisis de las distribuciones de frecuencias se puede determinar la tendencia de la variable de estudio. Ya dijimos que la frecuencia absoluta se refiere al número de veces que se repite un mismo dato o valor de una variable. La frecuencia relativa es la proporción de datos que pertenecen a una categoría con respecto al total y se obtiene dividiendo su frecuencia absoluta entre el número total de datos. Se puede expresar en fracción con valores decimales o porcentajes. La frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando la frecuencia absoluta correspondiente a ese valor con las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a él. Se denomina frecuencia relativa acumulada a un valor de una variable a la que se obtiene sumando la frecuencia relativa correspondiente a ese valor con las frecuencias relativas de todos los valores anteriores a él. Se puede expresar por medio de fracción con valores decimales o porcentajes. Gracias. Mira, aquí tienes. Ay, muchas gracias. Ay, qué rico. Oye, entonces, por lo que entiendo, nosotros estamos manejando la frecuencia absoluta. Pues depende de los datos que obtengamos, pero eso sí, como la información ya la tenemos concentrada, ha llegado la hora de graficar y saber la gran verdad. ¿La gran verdad? Sí, que la gente prefiere mucho más la música que me gusta a mí que la que te gusta a ti. Ay, te refieres a eso. Vas a ver lo equivocado que estás, ¿eh? Oye, pero ¿cómo sabremos qué gráfico utilizar? Pues hay varios tipos de gráficas. La elección de ellas depende de la variable del estudio. Ay, sí. Aquí lo tengo en mi cuaderno. Variable cualitativa o cuantitativa, ¿no? Exactamente. Si la variable en estudio es del tipo cualitativa, la mejor opción son las gráficas de barras. Mira, te voy a enseñar aquí, ¿va? Ok. Ahí está. Ah, sí. De barras, circulares o de pastel, de anillo, pictograma y cartograma. Si la variable es de tipo cuantitativo, también podemos usar para su representación diagramas de tallo y hojas, gráficos de líneas, histogramas y polígonos de frecuencias. ¿Qué te parece, Dani? Está súper bien. No sé. Un gráfico, al igual que una tabla de distribución de frecuencias, tiene sus propios componentes. Un título del gráfico. El cuerpo del gráfico o gráfico que incluye la clave o leyenda, las escalas de los ejes y sus rótulos o etiquetas. Y el pie de gráfico. Las características de estos componentes, salvo el gráfico propiamente dicho, son las mismas que se registran en la tabla de frecuencias. La elección del gráfico estará en función del tipo de variable de estudio y de los aspectos que se deseen destacar al momento de presentar la información. Cada tipo de gráfico tiene sus propios detalles que se deben considerar en su construcción. Ok, ahora analicemos las preguntas para saber el tipo de gráfico que utilizaremos, ¿no? Muy bien, a ver, muéstrame la primera pregunta, a ver. Ay, mira, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tipo de música que prefieres escuchar? Perfecto, para graficar los datos que se obtuvieron con estas primeras respuestas a esta pregunta, ¿qué te parece? Podemos utilizar una gráfica de barras o una circular, o también llamado gráfica de pastel. Con las tablas que hicimos será más fácil contabilizar los datos, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos las respuestas que arrojan las encuestas. Ay, sí. Mira, aquí tenemos pop, rock, clásica, norteña y jazz. ¿Esas son todas? Sí, esas son todas las respuestas que arrojan las encuestas. Ok, pues contemos el número de respuestas iguales, es decir, la frecuencia con la que aparece cada tipo de música. Ok, a ver. Rock, venga. Pop, Pop, rock, rock, eso es todo. jazz. Jazz, Esta va para el pop. pop, esta ¿Tú qué va para tienes? la clásica, a ver, Yo tengo una para el rock, otra para el rock, una para el jazz. una para el jazz, otra para el rock. Y esta es la última. Y más rock. Venga, venga, ¿qué te dije? Te gané, te gané, te gané. Ay, fue poco de suerte. ¿Cuál suerte? Los chavos saben lo que es bueno. Te lo dije. Si por ejemplo queremos saber a cuántos hombres y a cuántas mujeres les gusta, digamos, el rock. Oye, buena pregunta eso.
Un histograma es una representación gráfica de una distribución de frecuencias, donde se muestran a través de barras las frecuencias o frecuencias relativas de ocurrencia de un valor o grupo de valores en un conjunto de datos. Un histograma es utilizado para resumir un conjunto de datos cuantitativos para una sencilla comprensión visual de sus características generales, tales como valores más frecuentes y variación entre los valores. Detectar un comportamiento inesperado o valores inusuales en los datos, también conocidos como valores atípicos. A partir de un histograma es posible sugerir modelos de probabilidad o transformaciones para subsecuentes análisis. Los datos están agrupados en intervalos de la misma anchura. Son mutuamente exclusivos e incluyen todos los datos posibles. Para construir un histograma se dibujará básicamente una gráfica de barras, no dejando espacio entre ellas, y colocando en el eje horizontal las marcas de clase o los límites de cada intervalo en los extremos de las barras, dependiendo de la información que se quiera presentar. Mientras que en el eje vertical encontramos una escala donde se localizan todas las frecuencias correspondientes a cada intervalo de clase. El polígono de frecuencias es un gráfico de líneas en el cual el eje horizontal representa los datos a través de sus marcas de clase y el eje vertical las frecuencias de cada uno de los intervalos. Este se traza a partir del histograma. Para trazarlo, primero se localizan los puntos correspondientes a cada intervalo. La primera coordenada corresponde a la marca de clase y la segunda a la frecuencia correspondiente. Para poder cerrar la figura, se habrá de considerar un intervalo imaginario con frecuencia cero en cada uno de los extremos de la gráfica. Una vez delimitados todos los puntos, se unen de forma consecutiva con segmentos de línea recta. El polígono de frecuencias permite recuperar la idea de continuidad de la variable. El polígono puede ser aproximado mediante una curva suavizada a la que suele llamársele curva de frecuencias. Ay, Rodrigo, eso de las gráficas poligonales y los histogramas se me hizo muy complicado, pero después lo entendí bien. Pues eso está bien, aunque lo importante aquí es que... ¡Te gané! Ay, Rodrigo, no seas pesado. No soy pesado, soy alternativo.